Saludos a todos, bienvenidos nuevamente al curso de datos abiertos para ciudades inteligentes. En este tercer módulo y último de la sección, quiero compartirles cuál ha sido la evolución hacia los datos abiertos vinculados. Es decir, en videos anteriores hablamos de datos abiertos, principios, la plataforma de datos.com.co y ahora en este video quiero explicarles el concepto de datos abiertos vinculados, que es una apuesta muy interesante que va a permitir, con el uso de las tecnologías, hacer inferencia de conocimiento a partir de los datos. Y es un factor donde aplicaríamos estrategias de inteligencia artificial para esta iniciativa. Empezamos. Bueno, saludos cordiales a todos los que están hoy continuando con el módulo número 3 del curso de datos abiertos para ciudades inteligentes. Este módulo hace especial énfasis en el concepto de dato abierto vinculado. Ha sido la evolución del dato abierto y ahora una nueva categoría, dato abierto vinculado. En esta presentación, en este componente, veremos elementos de la evolución del dato hacia la web. El segundo, cuál es el concepto de dato vinculado. Y el tercer elemento es la evolución de los datos vinculados. Los invito a que continúen accediendo a esta información. Primer elemento, contexto de datos abiertos versus datos abiertos vinculados. Aparece una evolución general relacionada con el concepto de la web. Esa web nos va a permitir a nosotros ir evolucionando desde la web tradicional, la web 1.0, por el año 1989, hasta la actualidad, en el cual esta web semántica permite aportarle elementos que son innovadores en cuanto a inferir conocimiento para, a partir del dato, generar valor. Algunas tecnologías de la inteligencia artificial son aplicables acá, como el caso de los agentes y sistemas multiagente que permiten a partir de esos datos inferir conocimiento. ¿Cuál es la nueva tendencia de LinkedIn Open Data, o lo que es lo mismo, de datos abiertos vinculados, que permite acceder no solo a una fuente, como veíamos en anteriores capítulos, sino a interrelacionar diferentes fuentes? Y por último, la web 4.0 como web del futuro. Empezamos en el año 1989, cuando Tim Berners-Lee definió un estándar a través de HTML, un protocolo de marcas, de lenguaje de marcas en hipertexto, que permitía enlazar recursos. Y eso permitía que los recursos estuvieran en diferentes computadores. Él estaba en el CERN, en Europa, y a partir de allí definió estos elementos. Y se acogió en el año 1994 como un estándar internacional. Ya el dato dejó de ser dato y permitió una característica adicional: enlazarse con otras fuentes de información. El concepto de HTTP, de protocolo de transferencia de información, y la URL como una dirección, un identificador de recursos universal que me permite indicar dónde estaban esos recursos, así estuvieran en máquinas diferentes. Luego evolucionó hacia una parte del lenguaje de marcas, de hipertexto, que era cómo le daba como unas etiquetas especiales, y es el fondo de la página web, cómo estos textos a través de etiquetas se comportan de una manera diferente. Por debajo del texto, las letras no cambian, pero las etiquetas le dan un contexto, una notación diferente. El dato, de acuerdo a su categoría de las etiquetas, digamos, tiene una visualización diferente. Aparece el XML como un lenguaje que intercambia datos, y eso fue en el año de 1998. Ya podíamos estructurar diferentes etiquetas que determinaban ese dato que representaba. Entonces tenemos aquí el caso del profesor Claudio Gutiérrez, digamos, qué curso estaba dando, el nombre del curso era Bases de Datos, en qué semestre, qué tipo de cátedra, excelente, digamos, de manera diferente, diferenciador del proceso. Vemos en la parte inferior la publicación digamos, la evolución de las diferentes versiones de XML que se han tenido y que son muy útiles para el intercambio de datos. A continuación evolucionamos, no solo esa web, digamos, muy simple que visualizamos información, sino una web más dinámica, una web colaborativa, la web 2.0. Esa web que permitía ya que fuera no solo una persona que publicaba, sino tener una comunidad que permitía compartir y acceder a recursos. Vemos RSS, que permite una indexación de noticias, donde no solo un webmaster compartía, sino había muchos usuarios que interactuaban. Ya la forma de distribuir el proceso de edición era diferente. En el año 2004, digamos, la tendencia de la web 2.0 surgió a partir de un término que se acuñó por Dale en el año 2004 y dijo, bueno, es que la web 2.0 es más colaborativa y permite interactuar y tiene elementos de usabilidad, de convergencia, de estandarización y facilita y hace más dinámica la presentación. Luego aparece la web 3.0 o web semántica,
en la cual evolucionamos. Ya no solo seguimos las mismas características de compartir información, sino que hay una estructuración diferente de los documentos, de esos datos se estructuran en documentos diferentes que le permiten a los algoritmos hacer inferencias a partir de esos datos. No tiene que estar una máquina, no tiene que estar la máquina sola, sino, digamos, accediendo a un aplicativo que permite que esto infiera conocimiento. Aquí aparece la evolución del XML al RDF. Esta evolución permita empezar a estructurar a través de modelos conceptuales de sujeto, objeto, predicado, donde vemos que los recursos tienen características especiales y ese es el etiquetado que veríamos nosotros detrás de una página web que tenga esta característica. Para terminar, hemos visto el primer elemento relacionado con la evolución del dato a la web 1.0, 2.0, 3.0 y el concepto de web semántica. Cómo han evolucionado no solo la forma de que el dato por sí solo tenga etiquetas que dan características diferentes, sino cómo se enlazan estas tuplas para hacer y facilitar que se infiera conocimiento de manera automática por algoritmos.